Me da mucho gusto saludarles. Antes de comenzar con esta reflexión, quiero invitarlos para que se suscriban a este canal, es completamente gratis. El día de hoy vamos a tocar el tema acerca del arrebatamiento de la iglesia y vamos a ver si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no. Vamos a ver diferentes teorías, diferentes posturas y diferentes interpretaciones que nos enseñan de que por un lado hay cristianos que piensan que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, pero por otro lado también hay muchos cristianos que piensan que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver cada una de estas posturas, vamos a ver cada una de estas interpretaciones para que podamos conocer el punto de vista de cada una de ellas. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que está profetizado en la Biblia. Hay religiones que han negado esta verdad diciendo que es una doctrina que no está en las escrituras, pero hay muchísimos textos que respaldan esta enseñanza. Por ejemplo, Mateo capítulo 24 del versículo 40 al 42. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y este es solo uno de los muchos textos que afirman que la iglesia de Cristo será sacada de este mundo para encontrarse con el Señor en las nubes y así vivir con Él para siempre. Y algo muy importante que debemos saber del rapto es que sucederá de una manera repentina y por sorpresa, y nadie sabe el día ni la hora en que va a suceder. Mateo 24:36 dice: porque del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y es muy importante que tengamos en mente siempre estas palabras de nuestro Señor Jesús, porque nadie puede ni debe asegurar el momento específico en el que el Señor Jesús arrebatará su iglesia, porque será un evento sorpresa, y aunque hay señales que nos advierten del tiempo del fin, pero el día y la hora en que el Señor Jesús va a venir por su iglesia, nadie lo sabe. Y a la gran mayoría de los cristianos se nos ha enseñado que el arrebatamiento será antes de que comience la tribulación, y esta es la interpretación más famosa sobre el tiempo del rapto. Y es tan famosa esta interpretación que hay libros, predicaciones, enseñanzas y hasta películas que hablan de este tema. Y la mayoría de los cristianos tenemos la esperanza de que vamos a ser librados de la ira de Dios por medio del arrebatamiento. Pero aparte de esta interpretación, hay muchos cristianos que interpretan que el rapto se va a dar después de la gran tribulación. Y hay pastores de renombre como el pastor Sugel Michelén, Juan Manuel Vaz y Paul Washer, por mencionar solo algunos, que han afirmado que la iglesia sí va a pasar por el tiempo de la ira de Dios. Y podemos pensar que este pensamiento es nuevo, pero la realidad es que desde hace mucho tiempo han existido tres posturas diferentes con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Y estas tres posturas son: en primer lugar está el pretribulacionismo, que enseña que la iglesia va a ser librada de la tribulación y de la gran tribulación por medio del rapto. En segundo lugar está el medtribulacionismo, que enseña que la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, y antes de que comiencen las copas de la ira, la iglesia va a ser arrebatada por Cristo. Y en tercer lugar está el posttribulacionismo, que enseña que la iglesia tendrá que pasar por los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, y al final de todo, Cristo va a venir por segunda vez, y cuando Jesús venga en las nubes, la iglesia será arrebatada y seremos transformados en el aire e inmediatamente regresaremos a la tierra con Cristo. Y de estas tres teorías, la más famosa es el pretribulacionismo, pero últimamente, por medio de las redes sociales, cada vez más personas han dejado la teoría del rapto antes de la tribulación y se han inclinado por el post-tribulacionismo. Y en este video vamos a analizar tres argumentos que utilizan los cristianos que creen en el arrebatamiento después de la tribulación. Y debemos aclarar que son muchos más los argumentos que se usan para defender esta doctrina, pero en esta ocasión solo tomaremos tres. Y quiero aclarar que a mí no me gustaría pasar por la tribulación y tampoco quisiera que mi familia pasara por ese evento catastrófico. Y espero que Cristo nos lleve antes de que comience el desastre. Pero en este video vamos a ver que la teoría de que los cristianos van a pasar por el tiempo de la tribulación en la tierra es muy fuerte. Pero al final de todo debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo que el día y la hora nadie la sabe. En primer lugar, el post-tribulacionismo enseña que la doctrina del rapto antes de la tribulación es una doctrina nueva. La enseñanza de que la iglesia será librada de la ira de Dios comenzó a hacerse famosa y a predicarse con mucha fuerza alrededor del 1800, y hay evidencia de que los escritores cristianos de los primeros 5 siglos de la iglesia creían que iban a pasar por la tribulación. También los reformadores creían en un rapto después de la ira de Dios, no antes, y esto le hace pensar a los post-tribulacionistas que la doctrina del pretribulacionismo es algo nuevo, que no está respaldado por la historia. Y a este argumento el pastor Armando Alducin responde diciendo que la revelación de Dios muchas veces es progresiva y que los cristianos recibieron la revelación del rapto pretribulacionista hasta el siglo XIX y no les fue revelada a los cristianos hasta este tiempo. En segundo lugar, los pretribulacionistas afirman que en el Apocalipsis sí se habla de los cristianos que estarán en la tribulación.
tribulación. En el libro de Apocalipsis hay varios textos que enseñan que habrá santos en la tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí la Biblia nos está hablando del anticristo, de la bestia y del gobierno que la bestia va a ejercer en el mundo. Y el argumento de los post-tribulacionistas es que la palabra santos en el Nuevo Testamento siempre se refiere a los cristianos, a los hijos de Dios y a los miembros de la iglesia. Y hay varios textos en Apocalipsis que hablan de los santos que estarán en la tribulación. Esto les hace pensar que aunque la palabra iglesia no se pronuncia en la tribulación, pero la palabra santos es sinónimo de la iglesia de Cristo. A este argumento los pretribulacionistas sostienen su postura, diciendo que si en el Apocalipsis no se usa la palabra iglesia cuando se refiere a la tribulación, eso quiere decir que la iglesia no va a pasar por ese evento catastrófico. Y cuando la Biblia habla de los santos en la tribulación, se está refiriendo a las personas que se convirtieron en ese tiempo, de los 7 años de la gran tribulación. En tercer lugar, los post-tribulacionistas enseñan que la palabra guardar no quiere decir ser quitado, sino ser preservado. Uno de los textos más utilizados para decir que la iglesia va a ser librada de la tribulación es Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y este texto se ha interpretado como una promesa para nosotros de que seremos librados de la tribulación por medio del arrebatamiento. Pero los post-tribulacionistas explican que la palabra guardar en este texto no quiere decir sacados, sino protegidos o resguardados. Y como ejemplo citan Juan capítulo 17 versículo 15, donde el Señor Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esta posición del post-tribulacionismo enseña que en este texto también se usa la misma palabra guardar y no se refiere a sacar, sino a preservar y proteger. Y según esta teoría, aunque la iglesia va a estar en la tierra en el tiempo de la tribulación, pero de la misma manera en que Dios protegió al pueblo de Israel en las plagas de Egipto, Dios va a proteger a su pueblo de los eventos catastróficos, pero no los va a sacar de la tierra. Y también como ejemplo toman a Noé, que fue guardado del diluvio por medio del arca, pero siguió en la tierra en ese tiempo de juicio. Y a este argumento los pretribulacionistas responden diciendo que hay más de un texto donde Dios promete a sus hijos que serán librados del tiempo de la ira, como primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También en el capítulo 5 versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los cristianos que creen que seremos librados de la tribulación por medio del arrebatamiento enseñan que la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para alcanzar misericordia. Y puesto que la tribulación y la gran tribulación serán eventos llamados la ira de Dios, la iglesia de Cristo no puede estar presente. Y como ejemplo toman a Lot cuando fue sacado de Sodoma y Gomorra, en el momento en que Dios desató su ira contra estas dos naciones impías. Y lo que podemos ver en este pequeño análisis es que hay dos debates muy fuertes entre los cristianos por saber si la iglesia se va antes o se va después de la gran tribulación. Pero de lo que debemos estar seguros y nunca debemos olvidar es que el Señor Jesús nos dijo que el día y la hora nadie la sabe. Y esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia con respecto al tiempo en que el Señor Jesús va a venir por su iglesia ha generado mucha controversia y ha generado división entre la iglesia, pero algo que tenemos que estar seguros es que esta doctrina no debe separarnos ni tampoco debe dividirnos, porque esta es una doctrina en la que podemos diferir acerca del tiempo en el que se va a dar, pero de lo que estamos completamente seguros es de que Cristo va a venir por su iglesia. Y si Cristo viene antes de la gran tribulación, le vamos a dar la gloria y lo vamos a alabar y va a ser un regalo para nosotros maravilloso de que Dios nos libre de lo que va a venir al mundo entero. Pero si sucede de otra forma, de igual manera debemos estar preparados. No debemos de atacar, ni criticar, ni juzgar a aquellos que piensan diferente a nosotros, porque esta es una de las doctrinas en la que podemos diferir y podemos estar unidos. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para sus vidas. Los invito para que se suscriban a este canal, es completamente gratis. Los invito para que le pongan me gusta, para que pongan algún comentario aquí abajo del video y nos vemos en el próximo video. Que el Señor les bendiga.